Buenas tardes, días, noches, compañeros de Urbano Historias. Vamos a abordar próximamente en esta serie un tema que nos va a servir para abordarlo desde diferentes enfoques. Vamos a abordar el tema del comercio informal. Cómo se dan las dinámicas de la vida cotidiana en los entornos urbanos a partir de la presencia del comercio informal. Este fenómeno de la informalidad, pues ha sido un asunto de permanente presencia, un asunto recurrente en nuestro país y en nuestras ciudades, que está estrechamente ligado a, pues a la posibilidad de acceder a empleos formales, eh, o más bien a la incapacidad de que no hay pocos empleos formales y que muchas veces la población pues tiene que buscar por sus propios medios cómo poder subsistir. Pero esta presencia, ¿qué tan arraigada está en nuestra cultura? En las últimas décadas, conforme la economía mexicana pues se ha sometido a los lineamientos de la liberación económica y de la globalización neoliberal, eh, podemos observar cómo las condiciones laborales se han precarizado notablemente y cómo, además de que en las ciudades, pues cada vez hay mucho más población económicamente activa que no encuentra trabajo y que encuentra en poner un puestecito, en ocupar estos puntos donde hay mucha afluencia de la población para poder generarse una manera de sobrevivir en la ciudad. Pero entonces parecería ser, de acuerdo a como lo que algunos especialistas nos dicen, que últimamente en la etapa contemporánea se ha promovido una demanda de trabajo que además no requiere de una alta especialización. O sea, hay muchos temas aquí interconectados que podemos hablar acerca de la precarización del empleo formal, pero un tanto lo que quisiéramos comentar en diferentes partes de esta temática es abordar qué tan problema es la presencia del comercio informal o qué tan arraigado lo tenemos en nuestra cultura de nuestro país. Eh, las actividades que la gente realiza para poder sobrevivir no entran en el modelo formal de la economía, pero se encuentran muy estigmatizadas. A veces es muy común que los arquitectos en formación planteen el problema de quitar el comercio informal, de quitar los comerciantes ambulantes que son muy molestos, que no dejan transitar libremente a la ciudadanía. Sin embargo, este problema, pese a este enfoque o este fenómeno, sigue persistiendo y parece ser que no es nada nuevo, parece ser que data de hace muchas décadas. Entonces, pues trataremos de reflexionar en un primer momento, ¿no? Cómo poder entender el problema o el fenómeno de la economía informal. Y de una u otra manera también es cierto que esto nos lleva a vivir la ciudad de una manera muy particular, ¿no? La presencia de los mercados, la posibilidad de poder comer comida que es tradicional de nosotros, unas quesadillitas, unos taquitos, incluso hasta hamburguesas en el puesto de la esquina tal, lo cual, los taquitos, que es algo muy, eh, propio también de nuestros entornos urbanos. Entonces, en un segundo momento podríamos abordar cómo es que la ciudad se vive frente a esta presencia del comercio informal y qué dinámicas se van dando, cómo vamos eh, apropiándonos del barrio a través de estas prácticas, ¿no? Y por último, en un tercer momento, podremos plantear a lo mejor
en la época actual que existe este confinamiento y donde muchos comercios formales tienen que cerrar, ¿no? Dadas las condiciones de confinamiento por la pandemia, ¿cómo es que la población, pese a que no tiene el acceso a un empleo formal, puede subsistir? ¿No? Entonces, en un tercer momento, plantearemos si el comercio informal está detonando qué otro tipo de procesos, pues en los entornos barriales, en las entornos populares, que pues parecería ser que la economía formal no posibilita escenarios para la población que históricamente no ha tenido acceso a, pues a un empleo formal. Entonces, de esto platicaremos, el comercio informal, dinámicas de la vida cotidiana, ¿no? Desde un contexto histórico, una perspectiva pues más de cómo se viven los espacios en la ciudad y finalmente cómo se ve esta situación de pandemia. ¿Qué les parece el tema, Sheila, Orlando? ¿Listos? Pues sí, listísimos, ¿no? Yo particularmente me encanta el tema porque pues me acerqué mucho a los mercados, ¿no? Por mi tema de investigación de la maestría, pero aparte de la investigación, a mí me encantan los mercados, ¿no? El comercio, o sea, a mí sí me encanta ir a buscar chácharas, a los mercados de tianguis, a comer al mercado. Yo reflejo muy bien, hace unos años salió un video de una adolescente, ¿no? Que hacía un berrinche y le decía a su mamá, ¿por qué quieres ir al mercado? Y decía, porque quiero ir a pensar cosas, ¿no? O sea, a mí esa soy yo, ¿no? A mí me gusta ir al mercado a ver los olores, los colores, la gente, lo que venden. O sea, encuentras desde comida hasta ropa, hasta muebles en algunos casos, ¿no? O cosas, pues antiguas, tesoros que les digo yo, ¿no? A veces encuentras libros que no encuentras, no vas a encontrar en otro lado, comidas y demás, pero la otra parte es que reflejan pues mucho de lo que se está viviendo, ¿no? Y que ha incrementado con la pandemia. Aparte de que en México es una situación particular, porque puedes tener un nivel de estudios alto y puedes en algún momento pertenecer al comercio informal de alguna forma, ¿no? Puedes ejercerlo de diversas formas. Entonces, eh, incluso con lo que ahorita comentaba, ¿no? De que qué tan arraigado lo tenemos, pues yo creo que lo tenemos en los genes. Se nos da muy bien andar vendiendo cosas, ¿no? O sea, voy a vender esto, o le encontramos a todo lo que queremos encontrar cómo venderlo y cómo comercializarlo. Pero es un reflejo también de la realidad que tenemos, ¿no? No tenemos por ejemplo, una seguridad en empleos, los empleos que se ofrecen pues no tienen una protección. A veces descubrimos, a veces hay muchos imaginarios en torno a esto, ¿no? A veces descubrimos que puedes ganar más como comerciante que como profesionista, por ejemplo, y es una realidad pues a veces dura, ¿no? Yo me acuerdo que en la Merced llegué a establecer contactos con comerciantes que tenían carrera, pero que habían regresado al mercado y que decían, bueno, es que el mercado es lo mío, me gusta, pero aparte me genera más ingresos. Estudié porque me gustaba estudiar, pero no le veo futuro a lo que estudié, ¿no? Entonces, son muchos imaginarios en torno a, y creo que el tema pues tiene que ver, ¿no? A partir de la pandemia también se incrementó el comercio informal y cambió la dinámica de los mercados. Algunos no se han puesto, algunos tienen muchas medidas de seguridad, algunos continúan como si no hubiera pandemia. Entonces, es todo un tema también relacionado a los arquitectos, ¿no? A mí, cuando he tenido proyectos de alumnos, hubo uno que hicimos que más bien nosotros les servíamos de guía a un taller de la UNAM para que entraran al barrio de la Merced, ¿no? Y la idea cuando yo vi la primera idea era limpiar la Merced, o sea, quitar los mercados y quitar todo porque se veía feo cuando yo les decía, no, pues el chiste de esto es el mercado, o sea, ¿cómo lo vas a quitar? Pero me decían, es que se ve bien feo, y huele a cebolla, y huele, no sé, a perro muerto, ¿no? Y dices, bueno, es que ese es el mercado, o sea, no puede oler a ¿qué, no? O sea, es otra dinámica de ir al supermercado y demás, ¿no? Pero tiene que ver con precisamente cómo nos formamos y demás, ¿no? Entonces, creo que es un tema bien, pues bien interesante, bien complejo también, porque abarca muchas cosas, ¿no? La gente que está en el comercio informal no nada más es porque quiera estar leyendo un artículo
Juan Froilán, él comentaba algo bien importante, ¿no? Había una parte, un sector que él llama buscadores de empleo, que son los que se quedan, por ejemplo, sin empleo, en lo que encuentran algo se vuelven parte del comercio informal, pero a veces se quedan ahí, ¿no? Porque dice, bueno, no hay otras opciones, o te vuelves comerciante informal o trabajador informal, o emigras. Entonces, las opciones se van reduciendo y con esto de las nuevas condiciones de trabajo de hace unos años, desde hace unos años, pues da lo mismo si eres comerciante informal a si tienes un trabajo, porque si tienes un trabajo y no te ofrecen protección laboral, no tienes derechos y demás, pues tampoco hay mucha ventaja, ¿no? Entonces te pones ahí a decidir y a veces el comercio informal tiene sus desventajas, pero le ven más ventaja, ¿no? Decir, bueno, yo soy mi propio jefe, además también es un imaginario, ¿no? Yo particularmente tengo algunas experiencias más adelante, a lo mejor las comentamos, pero ya cuando estás adentro del comercio informal te das cuenta que es todo un mundo, o sea, no nada más es llegar y ponerte, hay toda una red, ¿no? Desde que el que te renta el espacio, desde que el que te va a poner el puesto, el que te pasa a vender el agua para el día, el que va a limpiar tu lugar, o sea, son muchas cosas que engloban el comercio informal, ¿no? Cuando uno va y va al mercado, al centro, donde hay comercio informal en abundancia, pues ve el escenario ya puesto, pero empieza desde las 4 de la mañana, ¿no? Y termina hasta las 10 de la noche, por lo menos. Entonces, es todo un reto y las soluciones también son un reto, ¿no? No creo que se deban abordar desde una sola disciplina, tendrían que abordarse desde varios lados y tendría que ver qué pasa, porque igual hay propuestas de economistas que dicen, bueno, la economía informal no tiene por qué ser denostada. Si finalmente genera ingresos, si finalmente está organizada, pues más bien hay que aprovecharla. Entonces, creo que sí es un tema que nos da pues para dar y para aventar, ¿no? Listo. Bueno, en esta parte creo que Paco pone en la mesa algo muy interesante, que es el comercio ambulante, algo que coincido con Shay, viene dentro de nuestro ADN. O sea, hablar de comercio ambulante es referirnos directamente a nuestros orígenes mesoamericanos, ¿no? El tianguis, ¿no? Como el mercado que se generaba en este lugar, ¿no? Mercados importantes como el de Tlatelolco o el de Tenochtitlan, ¿no? Donde se juntaba la gente, tanto vendedores como personas que venían a adquirir, ya sea por medio del trueque o por medio de alguna de las monedas circundantes, ¿no? Como el cacao, las plumas, pero yo creo que eso es parte de nosotros, o sea, el vivir el tianguis es una experiencia que se presenta de manera cotidiana, o sea, muchos esperamos, ya sea el sábado o el martes, para poder ir al tianguis, ya que es toda una experiencia poder irse integrando, ir viendo objetos, así como dice Shep, o sea, estar yendo a las chácharas, pero también ir a comer dentro del tianguis. Es otra manera de apropiación dentro del espacio público, donde se vive una experiencia que dura solamente algunas horas durante el día, pero es algo que se vuelve parte de nosotros. Viendo el tianguis como uno de nuestros principales referentes, creo que la charla nos va a dar también para llegar hasta la parte de la posmodernidad, como durante mucho tiempo el comercio informal, coincido con mis compañeros, ha sido estigmatizado, pero según los datos de Coneval, es el 50% del comercio que existe. Entonces, en realidad, casi la mitad del comercio que se rige en nuestro país tiene que ver con estas situaciones, ¿no? Entonces, es importante analizarlo y desde esta nueva postura o desde esta nueva estructura posmoderna, empezar también a reflexionar sobre los nuevos tipos de trabajo que están llegando. Entonces, ¿qué pasa con estos chavos que se suben a su bicicleta, prenden su aplicación y empiezan a vender comida? ¿Eso en qué queda? ¿Es un servicio formal? ¿Es un servicio informal? Es decir, ¿cómo lo podríamos empezar a trabajar? Entonces, yo creo que el comercio se ve implicado en diferentes partes de nuestra historia. En algún momento son descalificados, o sea, aparece como que la formalidad le infiere al trabajo
otra altura, ¿no? Entonces, si yo tengo un trabajo estable, valgo más o tengo una mayor prestancia que si me dedico solamente a vender colchas o a vender algún tipo de producto, ¿no? Entonces, esa situación donde la carrera, el haber estudiado, pareciera que te da otra situación, otra referencia, pero cuando chocamos directamente con la realidad nos damos cuenta de que no es así, ¿no? Que tú pudiste haberle invertido varios años a estudiar la carrera de arquitectura y de pronto pues es bastante traumante darte cuenta que el señor de la barbacoa gana 3, 4 veces más que tú, ¿no? Entonces, es complicado el tema. Vamos a tratar de trabajarlo en la parte de la relación de la profesión, el cómo nosotros nos vemos inmersos dentro de estas dinámicas del comercio. O sea, de alguna manera todos hemos participado en este comercio ambulante, en este comercio informal. Somos parte, ya sea comprando, ya sea vendiendo, y creo que en este momento es algo que ha ido permitiendo o algo que ha ido mitigando las consecuencias económicas dentro de nuestro país. O sea, el comercio informal es lo que nos está manteniendo a flote, las redes que se están estructurando, donde personas que ya se quedaron sin empleo empiezan a generar comida dentro de su vivienda y por medio del WhatsApp o por medio de las redes familiares, sociales, Facebook, empiezan a promocionarse. Entonces eso entra dentro de este panorama, es una respuesta dentro de estos procesos. Entonces, espero que les guste el programa. Vamos a marcarlo en función a 3 preguntas detonantes que las va a dirigir Paco. Y bueno, de ahí nos vamos de lleno a empezar a reflexionar esta relación entre el comercio y la ciudad en que estamos, en la que estamos sufriendo en este momento. Bueno, pues este es el tema que vamos a ir abordando, compañeros, queridos compañeros y compañeras que nos escuchan. Esperamos también que esto abra inquietudes, que ustedes participen, que ustedes detonen también cómo profundizar más en otros temas. Y pues pues en este momento, pues nos vamos a despedir, entendiendo que vamos a estar discutiendo, reflexionando en torno a esta dinámica de, de, de reflexionar en torno al comercio informal y las dinámicas en la ciudad desde la vida cotidiana. Pues agradecemos su atención, el tema está colocado, nos vemos en la próxima cápsula.